Recordamos que en Teorema de Pitágoras vimos que en un triángulo rectángulo tenemos tres lados. Lado A, lado B y lado C. Los cuales el A y B se llaman catetos. Y el lado C, que es el más largo, el más grande, la diagonal, se llama hipotenusa. Vimos también que los catetos A y B son los que forman el ángulo de 90 grados. Muy bien. Pero ahora, en razones trigonométricas, ya no solo se llaman catetos. Cada uno de estos tiene un nombre específico. Y ese nombre específico depende de algo que se llama ángulo de referencia. Y yo pongo, por ejemplo, mi ángulo de referencia alfa. ¿Por qué se llama ángulo de referencia? Porque de este ángulo depende el nombre de cada uno de estos catetos. Por ejemplo, voy a usar una línea y voy a poner el ángulo, el lado que está frente al ángulo, ahora ya no solo se llama B, ahora se llama cateto opuesto. El que está frente al ángulo se llama cateto opuesto. Y el que está al lado de él, o el lado que se forma, con el que se forma el ángulo, se llama cateto adyacente. Ahora, si tenemos este triángulo y ahora el ángulo es este de aquí arriba, ahora el ángulo es el de acá arriba, dibujo mi flecha. La flecha indica que A ahora se llama cateto opuesto. La A no importa que es adyacente, no. Lo que importa es el ángulo. El lado que está frente al ángulo se llama cateto opuesto. Opuestos, lado y ángulo opuestos. Y el que forma el ángulo se llama cateto adyacente. El nombre de los catetos depende del ángulo. Tenemos otro ejemplo. Tengo el ángulo ahí, dibujo la flecha que está frente a él y entonces A se llama cateto opuesto y B se llama cateto adyacente. Y C sigue siendo la hipotenusa. ¿Por qué se llaman razones? Primero, hay que saber, una razón es una comparación. Y esta comparación en matemáticas la representamos mediante una división. Por ejemplo, A entre B, 4/3. ¿Sale? Entonces, una razón es una comparación que se representa mediante una división. Por eso se llama razones. ¿Por qué se llaman trigonométricas? Porque entonces ahora vamos a hacer la comparación entre ¿qué? Entre los lados de un triángulo rectángulo. Por eso se llaman razones trigonométricas. ¿Cuáles son estas razones trigonométricas? Vale. Primero, debemos de saber que estas razones trigonométricas salen ¿de dónde? De un triángulo rectángulo. Que tenemos los catetos y tenemos la hipotenusa. ¿Qué otra cosa es importante en este triángulo rectángulo? El ángulo de referencia, alfa, beta, gamma, la letra que ustedes quieran utilizar. Entonces, las razones, las comparaciones que voy a hacer van a ser con los catetos, con los catetos y la hipotenusa. Esas son las comparaciones. ¿Cómo vamos a representar esas comparaciones? ¿Mediante qué? Mediante divisiones, ¿sale? Entonces, vamos a hacer una tabla con las razones trigonométricas.
La tabla quedaría de la siguiente manera. Las razones trigonométricas son seno, coseno y tangente. Seno del ángulo beta, coseno del ángulo beta, tangente del ángulo beta. Estas son las razones trigonométricas directas. Hay otras razones trigonométricas que se llaman recíprocas. ¿Por qué? Porque son el inverso multiplicativo de las directas. O sea, lo inverso. Si te das cuenta, seno del ángulo beta es cateto opuesto entre hipotenusa y su recíproca es la cosecante, que es hipotenusa entre cateto opuesto. Si te das cuenta, es lo inverso, nada más se cambia la posición de los lados. Coseno de beta, cateto adyacente entre hipotenusa, su recíproca o inversa es la secante. La secante es igual a la hipotenusa entre el cateto adyacente. Mira, nada más se cambian. Cuando tengas números, nada más los cambias. Tangente, la famosa tangente, que es co-k, cateto opuesto entre cateto adyacente. Su recíproca o inversa sería la cotangente, que es adyacente entre opuesto. Muy bien. Si les pusiéramos letras A, B y C, podemos sustituir aquí. En vez de poner cateto opuesto, ¿qué voy a poner? La letra B. Entre es nuestra comparación, nuestra división. Hipotenusa, C. Cateto adyacente, A. Entre hipotenusa, C. Tangente, cateto opuesto, B. Entre cateto adyacente, A. Lo mismo pasa con las de acá. Si te das cuenta, nada más es cambiar C arriba, B abajo. C arriba, B abajo. Secante, C entre A. Y cotangente, la tangente es B entre A. La inversa va a ser A entre B. Perdón, aquí es A minúscula. Y así es como tenemos las razones trigonométricas de un triángulo rectángulo.